agradecemos a Dios por esta preciosa oportunidad que nos ha concedido el día de hoy. Vamos entonces a ajustarnos el cinturón y vamos a emprender ya nuestro viaje a través de las Sagradas Escrituras. Salmo capítulo 52. ¿Por qué te glorías de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua. Como navaja amolada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que hablar justicia. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, te derribará para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Y verán los justos y temerán, y reiránse de él diciendo: He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas, y se mantuvo en su maldad. Mas yo estoy como oliva verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío perpetua y eternalmente. Te alabaré para siempre por lo que has hecho, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Bueno, a partir del Salmo 51 retomamos nuevamente los salmos escritos por David. Y este Salmo 52 aparece como el fin del impío y la paz del santo. Es un masquil de David cuando vino Doeg el edomita y dio cuenta a Saúl diciéndole: David ha venido a casa de Ahimelech. Y recordemos esa historia que nos cuenta, que nos narra el libro de Samuel, cuando él asiste a esa ciudad de Nob y Ahimelech, sacerdote, le da los panes de la proposición para que ellos comieran y también le entrega en sus manos la espada de Goliat, el filisteo, a quien David había vencido en el campo de Ela. Resulta que inocentemente Ahimelech hace todo este bien con David, pues es bien sabido el amor profundo que tiene David por el rey y su lealtad. David, por supuesto, no le había comentado la situación que él estaba experimentando con el rey Saúl al estar huyendo porque Saúl procuraba matarlo. Sin embargo, allí estaba aquel hombre, Doeg el edomita, y todo lo que él observó fue y se lo contó a Saúl. Saúl llega con su ejército, da la orden de matar a todos los sacerdotes, y por supuesto ninguno de los que conforman el ejército de Israel se atrevieron a arremeter contra los sacerdotes, contra los que vestían el efod. Y Doeg Idomeo, sin duda alguna, se gozó en esto porque lo hizo, mató 85 sacerdotes y esa ciudad fue del todo destruida. Entonces, en esta situación, experimentando esta terrible experiencia al conocer David de lo sucedido, pues se da a conocer porque hay un solo hombre que escapa de este lugar donde habían asesinado a tantos sacerdotes, y fue Abiatar. Y Abiatar entonces le narra todos estos acontecimientos a David y David le pide que se quedara con él, pues él lo iba a proteger. Y entonces en esta situación, en este panorama, David escribe este salmo en el cual expresa la lengua suelta de Doeg que dio lugar a la matanza de los inocentes sacerdotes, tal como lo revela en el libro primero de Samuel, en el capítulo 22 del versículo 9 al versículo 23. Hace la referencia a cuánta maldad maquina su lengua, pues es como una navaja afilada que amolada hace engaño, y amó el mal más que el bien, pues al arremeter contra estos hombres no le importó, no tuvo la más mínimo remordimiento. La mentira la ama más que la justicia. Y todo eso se produjo gracias a la maldad en el corazón de Doeg
el idumeo y por supuesto al espíritu de error y de maldad que estaba también acampando en la vida del rey Saúl. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Qué manera, ¿verdad, David, de describir cuánto odio, cuánta maldad se produjo a través de este hombre que fue a contar lo que no era, que también mentiroso. Pero hace una aclaración en el versículo 5 cuando dice: Dios te derribará para siempre, Él te asolará y va a arrancarte de tu morada y te va a desarraigar de la tierra de los vivientes. Jehová hará justicia, porque los justos van a temer al Señor, y el Señor se reirá y dirá: aquel hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de su riqueza, en sus posesiones, y mantuvo su maldad, esos van a perecer. Y abre ese paréntesis hermoso en el versículo 8, cuando dice: yo estoy como oliva verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío perpetuamente y eternamente. Hermosa promesa. Yo no sé, pero hay unos versículos así tan impactantes que uno se adueña de ellos y que uno pueda saber. Miren qué manera David, a pesar de estar siendo perseguido, a pesar de haber escuchado tan terrible matanza que había pasado, él se confortó en esta gran verdad. Yo estoy como oliva verde en la casa de Dios, no fuera de la casa de Dios, hermanos. Dios nos permita mantenernos siempre aquí en sus santos caminos, en su templo, para alabarle al Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, porque en su nombre hemos esperado y porque el Señor es bueno delante de todos sus santificados. Entonces, que eso sea nuestro pensamiento, nuestra determinación, Señor, mantenerme, a pesar de que haya gente con tanta maldad y cuya lengua haga engaño y mentira, permíteme permanecer en tu templo como una oliva verde. Siempre personas malvadas habrán, pero el Señor su justo pago se lo dará. Y en esto debemos reposar y debemos de confiar diariamente. Precioso salmo. Así que seguimos avanzando porque esto está especial. Salmo capítulo 53. Dijo el necio en su corazón: no hay Dios. Corrompiéronse e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres, por ver si hay algún entendido que busque a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga bien, no hay ni aun uno. ¿No tienen conocimiento todos esos que obran iniquidad? Que comen a mi pueblo como si comiesen pan. A Dios no han invocado. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que asentó campo contra ti. Los avergonzaste, porque Dios los desechó. Oh, ¿quién diese de Sión saludes a Israel? Envolviendo Dios la cautividad de su pueblo, gozarse a Jacob y alegraráse Israel. Bueno, tenemos aquí este Salmo 53, precioso, hermoso, el cual nos dice que dijo el necio en su corazón: no hay Dios. Corrompiéronse e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Este salmo lo trae a la memoria el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, en el capítulo 3, versículo 10, y también es un recordatorio, tiene una frase que sale publicada en el Salmo 14. Esta palabra del necio en su corazón
que es una palabra hebrea, equivalente, que se usa pues por primera vez en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5, y se usa para expresar la maldad que imperaba antes del diluvio en el ser humano. El Señor miró, buscó desde los cielos a ver si había algún entendido, alguien que procurara hallar a Dios. Pero triste y lamentablemente dice que cada uno se había vuelto atrás. Todos, imagínense, no había uno. Todos se habían corrompido. No hay quien haga bien. No hay ni aún uno. Y esto también lo recuerda el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos en el capítulo 3. Aquí, hecha entonces esta memoria, recuerda la terrible situación que hay en el hombre cuando no procura alcanzar lo bueno a través del conocimiento de Dios. Y hace la pregunta en el versículo 4, ¿no tienen conocimiento todos esos que obran iniquidad? Que comen a mi pueblo como si comiesen pan. A Dios no han invocado. Es una manera de expresar cómo devoran los malvados. No se ocupan solamente de sus propios asuntos en las sombras, sino que también atacan a quienes andan en la luz, como lo dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 12, versículo 30. El Señor dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, esparrama. No han invocado a Dios. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que asentó campo contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Y precisamente eso es lo que ocurre cuando Dios no está en nuestra noticia. Cuando preferimos el camino del mal, hay un momento que Dios da la espalda y nos deja entonces caminar por sendas de oscuridad. Es triste la condición del hombre cuando no procura buscar a Dios, cuando no tiene esa necesidad de estar a cuentas con su Hacedor. Si salieses, ¿quién dijese de Sión saludes a Israel? Cuando Dios hiciere volver la cautividad de su pueblo, se gozará Jacob y alegraráse Israel. Promesa de Dios. Son profecías que se cumplieron en el pueblo del Señor cuando en las oportunidades que llegó al cautiverio y Dios le permitió la restauración al debido tiempo. Es precioso lo que el Señor nos detalla a través de estos salmos que alegran nuestra vida, llenan de paz y confianza en las promesas del Señor, porque el Señor es nuestro apoyo verdadero, solamente en Él debemos confiar. Salmo capítulo 54. Oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí, y fuertes buscan mi alma. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor es con lo que sostiene mi vida. Él volverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque me ha librado de toda angustia, y en mis enemigos vieron mis ojos mi deseo. Tenemos el Salmo 54, que es respuesta a la oración para ser liberado de los adversarios. El músico principal, pues, es un masquil de David, y esto se detalla que fue escrito por David cuando vinieron los cifeos y le dijeron a Saúl:
¿No está David escondido en nuestra tierra? Y esto fue una noticia que le alegró el oído, el corazón a Saúl cuando dijeron, cuando Saúl escuchó eso, Saúl se sintió tan contento que les dice a estos hombres, ustedes son benditos de Jehová, gracias. Y ellos entregaron y delataron que David estaba oculto en esa región. Y entonces, lejos de David arremeter con odio, situaciones que lo hicieran descomponer ante la presencia de Dios, escribe entonces este hermoso salmo cuando dice, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme, Señor. Era un grupo menos, eran entre 400, 600 hombres que estaban con David y Saúl estaba manejando un ejército de unos 3,000 hombres. Imagínense la diferencia. David confiaba no en su capacidad militar, sino en la gran misericordia y la justicia que impera en Jehová. Y hace la salvedad y le narra, Señor, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Pues extraños se han levantado contra mí y fuertes buscan mi alma, nada más y nada menos que el gobernador, que el rey de su nación y todo ese ejército que un día también David dirigió. Y ellos no han puesto a Dios delante de sí, pues eso no era una justa causa por la cual ellos debían invertir tiempo, fuerzas en perseguir a David, como dijo David en oportunidades. Tú persigues a una pulga, a un perro muerto, yo no tengo, porque no entiendo por qué me persigues. Y él detalla nuevamente su confianza en Dios cuando expresa, he aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor es con los que sostienen mi vida. Allí está mi fuerza en Él, pues estoy seguro que Jehová volverá el mal a aquellos que buscan mi mal, a mis enemigos, y los va a cortar por tu verdad, por tu justicia. Y mientras yo estoy asido de Dios y voluntariamente sacrificaré a ti y te alabaré por tu nombre, porque tú eres bueno, Señor, porque me has librado de toda angustia. Y mis enemigos vieron mis ojos mi deseo, eso que mis mal procuraba. Dios me ha concedido ver que ha sido su brazo justo quien ha actuado a mi favor. Entonces, estos salmos que se detallan las situaciones en las cuales fueron escritas nos da a entender por qué se expresan de distintas maneras, cuál es la esencia principal. Aquí notamos a un David sumiso a Dios, buscando agradarle a Dios, no un David que está quejándose, un David que se afirma en la fe y que espera pacientemente en la justicia de Dios, confiando en que Dios juzgará su causa y que su apoyo seguirá siendo Dios por las edades. Pues la oración que él está elevando le da ese sostén, le da esa capacidad de saber esperar en la voluntad de Jehová. Así que de esta manera terminamos los salmos del día de hoy, sumamente cortos. El Salmo 54 posee solamente 7 versículos, el 53 6 versículos y el 52 9, así que sumamente cortos, por eso se nos hizo muy breve el espacio, pero agradecidos con Dios por esta hermosa oportunidad que nos dio de inquirir en su palabra, de buscarle día a día y de sentir la necesidad diaria de aprender. En estos salmos hay versículos que uno se apodera. Me encantó este versículo donde David expresa que él será como una oliva verde en la casa de Dios, porque en la misericordia de Dios está confiado perpetua y eternalmente. Ese fue del Salmo 52. Me encantó. Hay versículos que envuelven a uno y uno se apodera. Del Salmo 53, que es también bastante corto, da tristeza pues en el Salmo 53 cuando
expresa que Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres por ver si hay algún entendido que buscara a Dios. Pero no halló a nadie, ninguno. Qué pesar, de verdad. Que Dios en estos tiempos nos pueda ver con ojos de amor y podamos tener ese sello del temor y la redención en Dios. Y en el Salmo 54 hay versículos lindos también que detallan cómo Dios es el que me ayuda. Eso está en el versículo 4 del Salmo 54. Qué lindo que ese sea nuestro estándar. Dios es el que me ayuda. El Señor es con los que sostienen mi vida. Hermoso, sencillamente hermoso.